Mateo capítulo 10. Del versículo 1 en adelante. La Reina Valera le coloca como título Elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Acá vemos en este texto donde la Biblia nos habla de que Jesús envió a los discípulos a que fueran a predicar el evangelio a las ovejas perdidas de Israel. Vemos a Jesús dándole instrucciones a sus apóstoles acerca de la misión que ellos tenían que cumplir. Los apóstoles debían predicar el evangelio. Esa fue la tarea que él les encomendó cuando los mandó. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto lo encontramos en Marcos 1:14. Vemos a Jesús llamando al arrepentimiento y predicando el evangelio. Vemos también que en aquellos días Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante en Mateo 4, vemos 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos aquí que nos habla varias veces del reino de los cielos. La esencia de un reino no consiste tanto en su área geográfica, o sea, en la tierra no consiste tanto en eso, sino en el dominio que tiene el rey. O sea, su dominio hasta dónde llega. Hasta donde llegue su dominio, ese es el reinado de ese rey. En la administración y obediencia de la voluntad, de su voluntad, del rey sobre los ciudadanos de ese reino. Ahora, Cristo, como el heraldo principal de su propio reino, Él nos enseña las verdades y los principios de vida para vivir en su reino. Y uno muy importante del cual Él nos habla constantemente es el arrepentimiento. ¿Sí? La Biblia nos llama constantemente a arrepentirnos. Ahora, el arrepentimiento implica dolor por el pecado, pero este es un dolor que nos va a llevar a un cambio. ¿Sí? Cuando tenemos un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, no es solo que me dolió haber pecado y ya. Nuevamente, cuando se me presenta la oportunidad, nuevamente vuelvo a pecar y vuelvo a hacer lo mismo que hice. Eso no es el verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento nos debe de llevar a un cambio. ¿Sí? Pequé, me dolió, me arrepentí, pero tengo que colocar todas mis fuerzas con la ayuda de Dios y no volver a hacer lo mismo. El arrepentimiento, como les decía, no solo es dolor, nos debe de llevar a un cambio de pensamiento, un cambio de nuestros deseos y un cambio de toda nuestra conducta. Nuestra vida debe de cambiar si verdaderamente nos hemos arrepentido. El mensaje de Juan de preparación para la venida del rey era precisamente eso. Juan hablaba de arrepentimiento.
Él hablaba de conversión y mostraba una exigencia de una vida totalmente distinta. Juan estaba expresando lo que el rey quería de ellos o lo que el rey quiere de nosotros. Eso era lo que Juan decía ahí, arrepentidos. Juan estaba mostrando la voluntad del rey que venía a tomar su reino. Y esa voluntad es que tocaba hacer un cambio de vida totalmente radical. Debíamos convertirnos de una forma completa. Debíamos tener un cambio completo. Por eso la Biblia nos habla de nacer de nuevo. La única forma de tener un cambio completo en nuestra vida es naciendo de nuevo. Yo debo morir a ese viejo hombre y nacer, ser una nueva criatura, la cual va a ser hecha ahora conforme a la voluntad de Dios o a la voluntad de ese rey que tiene dominio total sobre su reino. Juan nos decía lo que el rey quería de nosotros o lo que el rey quiere. Él nos mostraba su voluntad y de la misma manera o al mismo tiempo nos hablaba de que nosotros debíamos transformar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, es decir, todo nuestro ser por completo. Esa es una evidencia de que nosotros estamos en el reino de los cielos y es que hemos sido transformados y ahora estamos, o nuestra voluntad está acorde a la voluntad de ese rey del cual es soberano. Y nosotros, si decimos que pertenecemos a ese reino de los cielos, debemos ser obedientes a ese rey que reina sobre él. Ahora, en nuestro pasaje base, que fue el que leímos, vamos a tomar como pasaje base el versículo 7 de Mateo capítulo 10, que dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vimos nosotros que Jesús comenzó su ministerio predicando el evangelio. Vemos que él mandó a los discípulos a predicar el evangelio. Vemos más adelante en la gran comisión donde él manda a su iglesia a predicar el evangelio. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en predicar el evangelio? Vemos nosotros en el mismo pasaje donde estamos leyendo de Mateo capítulo 10, que más adelante en el versículo leamos desde el 12, dice, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ahora, Jesús dice algo acá que eso nos debería dejar a nosotros pensando y pensando profundamente. Él dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Primero, esa última parte donde dice sacudid el polvo de vuestros pies. Allá en el contexto judío, esa era una señal de desprecio que ellos hacían. De pronto para nosotros no es nada el sacudirse los pies, pero para ellos, cuando ellos hacían eso era una señal de desprecio que ellos estaban haciendo. O cuanto mucho, si quisiéramos diluirla más, una señal de rechazo. Ellos cuando hacían eso estaban rechazando. Ahora, aquellas personas que, como dice el texto, no los recibieran a ellos ¿quiénes? A los discípulos que Jesús había mandado. ¿Y cuál era la tarea que Jesús los había mandado? Predicar el evangelio.
Jesús les dice, yo los mandé a ustedes con una tarea, predicar el evangelio. Ahora, si alguno no lo recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ahora, cuando les decía que este texto nos debe dejar pensando, es porque nosotros vemos muchos otros ejemplos en la Biblia donde, o cómo más bien, cómo Jesús enfrenta las situaciones o cómo Jesús enfrenta ciertos pecados. Veamos, por ejemplo, Hechos 13:48. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Acá vemos nuevamente otro ejemplo de los apóstoles haciendo eso que Jesús le había dicho. Los discípulos, los vemos, que eran representantes de Jesús. Jesús los había mandado, los había comisionado a hacer algo, por lo tanto ellos estaban representando a Jesús. Cuando ellos sacudían sus pies delante de estas personas, de estas naciones, de estos pueblos que estaban presentes, ellos les estaban diciendo que aquella persona a quien ellos representaban, o sea, a Jesús, porque ellos estaban representando a Jesús, los estaba rechazando a ellos de la misma forma en la que ellos lo habían rechazado a él. En este pasaje que nosotros vemos acá, es la primera vez en el Evangelio de Mateo que vemos a Jesús que da ese tipo de instrucciones. Cuando Jesús dice de que sacudamos, o bueno, en el caso de los apóstoles, que sacudan sus pies, está diciéndole que esas personas que han rechazado el mensaje que ellos dieron, así como ellos rechazaron el mensaje, ellos también van a ser rechazados por Dios. Ellos con ese accionar estaban mostrando un rechazo hacia aquellas personas que ya lo habían rechazado a él. Esto debe de llamar nuestra atención, ya que va en contra por cuando lo vemos de la mayor forma en la que Jesús actuó. Y ya vamos a entender por qué les digo esto. Vemos por lo menos en Lucas 9:51 en adelante que dice, cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Porque en este pasaje él dice que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Pero en el pasaje que leímos primero dice que sacudan el polvo contra esas personas que rechazaron el mensaje que ellos dieron. Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y así vemos nosotros que en las Escrituras hay muchos pasajes donde Jesús nos habla que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, de que no debemos hacerle mal a aquel que nos hace mal a nosotros. Y vemos que la constante de Jesús es esa siempre, que tratemos a todos con amor, que demostremos el amor, que seamos buenos para con todos. Pero cuando volvemos al pasaje base que leímos, Él manda a hacer algo contrario y Él dice, sacudan el polvo de vuestros pies. Ahora, ¿por qué en ese caso Jesús le ordena a los discípulos que hagan esa señal de desprecio, esa señal de rechazo hacia esas personas? Vemos que en este pasaje vemos a Jesús diciendo a sus discípulos que manifiesten de una forma gráfica y evidente el desprecio que debe ser mostrado a todos aquellos que desprecian su glorioso evangelio. Los apóstoles que estaban haciendo allí estaban predicando el evangelio del Señor. Ahora, todavía vemos cómo estas palabras se vuelven más asombrosas cuando las contrastamos con otras reacciones de Jesús, como ya hemos visto. Vemos por lo menos en Juan 8:3, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Lo mismo vemos en Lucas 5:27, donde Jesús está comiendo con unos publicanos, amigos de Mateo. Le preguntan que por qué come y bebe con publicanos y con pecadores. Él responde que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, Jesús, ¿acaso dijo que ante adúlteros y ladrones debíamos sacudir el polvo de nuestros pies? Él no dijo eso ante ellos. Él mandó a que mostrásemos a ellos amor, misericordia, pero no mandó a que hagamos esa señal de rechazo contra ese tipo de pecados. Jesús no hizo eso. Jesús parece ser muy paciente contra todo tipo de pecadores. Vemos que son pecados que podríamos llamar escandalosos, pero aún así Jesús es paciente para con ese tipo de pecados. ¿Sí? Pero Él no parece mostrar la misma paciencia ante aquellas personas que desprecian su mensaje. ¿Sí? Eso lo vemos que nos habla también Mateo 7:6, cuando él dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahí vemos cómo Jesús veía su evangelio y cómo él nos dice de que esas perlas preciosas
no se le echemos a los perros, ni se le echemos a los cerdos. Nosotros podemos notar con las palabras de Jesús cómo Él describió a los despreciadores de su evangelio. Ahora, viendo esa forma de hablar de Jesús, vemos nosotros, o podemos apreciar más bien, cuán precioso es el evangelio para Jesús. Que Él le dice que si alguien lo desprecia, usted también desprecie a esa persona, como le dijo a los apóstoles, que sacudieran el polvo de sus pies. En Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Cuando los apóstoles estaban predicando el evangelio del Señor y una persona lo rechazaba, esta persona no estaba rechazando a ese apóstol que estaba predicando. O en el caso de usted, que usted sale a predicar el evangelio y una persona rechaza ese evangelio que usted le ha predicado. Esta persona no lo ha rechazado a usted. Jesús dijo que esta persona lo está rechazando a él. Él dice, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vemos nosotros cuán grave es el desechar el evangelio del Señor. Cuando yo desecho el evangelio del Señor, estoy desechando a Jesús y estoy desechando al Padre. Como si esto fuera poco, sigue diciendo, que en el día del juicio, en el versículo 15 de Mateo 10, dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Debemos nosotros, como Jesús hace un contraste, dice que para Sodoma y Gomorra el castigo será más liviano que para aquella ciudad que ha desechado el evangelio del Señor. Vemos nosotros cómo el hablar de la ciudad de Sodoma y de Gomorra nos está colocando como ejemplo la cúspide del pecado, de la depravación, porque como vemos en las escrituras, Sodoma y Gomorra era lo peorcito en su momento. Vemos ese contraste que Jesús hace. Vemos por lo menos en Génesis 13:13 que dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O Génesis 18:20 que dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Vemos a Jesús tomando el ejemplo más grande de su época, de su momento, y lo contrasta contra aquellas personas que desprecian su evangelio. Y él dice, esas personas que cometieron todo tipo de pecado, pecados atroces, pecados de los más depravados que existen, dice, esa persona, su castigo será menor que al castigo que recibirá aquella persona que rechaza mi palabra, que aquella persona que rechaza mi evangelio. Vemos nosotros en Mateo, capítulo siguiente, Mateo 11:23, Jesús hablando dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Acá vemos otro ejemplo de otra ciudad, Capernaum. Y el Señor le dice que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en esa ciudad de Capernaum, dice que todavía permanecería Sodoma en el tiempo de Jesús. Vemos nosotros cómo ese contraste que hace Cristo de
pecados atroces que se puedan cometer no se comparan en ninguna manera con el pecado de rechazar la palabra de Dios, con el pecado de rechazar el Evangelio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es peor el rechazar el Evangelio del Señor a cometer cualquier otro tipo de pecado atroz? O sea, ¿por qué el Señor dice que aquel que lo desprecia a Él lo desprecia a, a Él también, al que lo está despreciando a Él? Porque es que en el Evangelio vemos nosotros que es la solución que Dios le ha dado al ser humano para su pecado. Es el único medio para nosotros poder acercarnos a Dios, es creer el Evangelio. ¿Qué vemos nosotros o qué es el Evangelio? Vemos nosotros que en el Evangelio o las buenas nuevas de salvación es ese mensaje donde Dios nos habla y nos muestra a nosotros cómo podemos nosotros acercarnos a Dios. Y ese acercarnos a Dios es únicamente a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro camino. Dice la Biblia que Él es el único camino al Padre. No hay otra forma de acercarse a Dios. Ahora, si Dios ha hecho un único camino para acercarme a Él y yo cojo ese camino y lo desecho, ¿cómo voy yo a acercarme a Dios? ¿Cómo voy a llegar a Dios si estoy rechazando ese único camino que Dios mismo ha provisto para nosotros? Cuando rechazo a Dios, cuando rechazo su evangelio, perdón, estoy rechazando a Dios. Estoy rechazando la obra que Dios hizo para que yo pudiera acercarme a Él. No hay otra forma en la que yo me pueda acercar al Padre sino a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cualquier persona que cometa cualquier pecado atroz, después que no rechace a Cristo, después que no rechace su evangelio, esa persona tiene la posibilidad de arrepentirse, de creer y de ser salvo. Pero aquella persona que rechaza el evangelio, no hay esperanza para él. No hay ninguna otra vía que esa persona pueda tomar para llegar a Dios. No hay ninguna otra cosa que ella pueda hacer para recibir perdón de Dios. Entonces vemos nosotros cuán importante es el evangelio para Jesús. Tanto así que Él nos dice que aquel que rechace su evangelio será rechazado por Dios. Bueno, mis hermanos, esta era la palabra del día de hoy.